mensaje, hermano. Vamos a entrar por 2 de Corintios capítulo 13 versículo 11, y es tan grande este tema que obviamente no voy a tocarlo todo hoy, pero vamos a hablar hoy acerca del Espíritu Santo. Amén. De lo que está haciendo en nosotros, porque por una razón Dios lo dejó en nosotros, ¿verdad? Y se da cuenta que a veces es con el que menos hablamos. Hablamos más con el Padre, hablamos más con el Hijo, y con el Espíritu pareciera que fuéramos enemigos, ¿verdad? Aunque Él vive dentro de nosotros, tenemos comunión, tenemos que tener comunión con Él. Y a veces, hoy vamos a ver, ¿verdad?, por dónde nos lleva el Señor en este mensaje. Pero el Espíritu Santo vino a santificarnos, hermano. La obra de Él es una obra santificadora. Cuando el Señor nos tomó éramos pecadores, ¿verdad? Éramos, pero ahora ya somos santos por la obra de Él, ¿verdad? Pero dice la palabra: sed santos como yo soy santo. Y cuando vamos caminando, hermano, como que esa santidad, sale uno de bautizarse y el que era mentiroso sigue siendo mentiroso. Al que le gusta llegar tarde sigue llegando tarde, hermano. Al que le gusta, bueno, yo espero que eso ya no, al que le gustaba la uña, ese ya no va, ese sí ya no va. Pero al que le gustaba pensar mal, sigue pensando mal. Pero ya se bautizó, pero sigue. Entonces el Señor puso el Espíritu Santo dentro de nosotros para santificarnos. Y por medio del Espíritu hacer morir las obras de la carne. Pero todo eso lo vamos a mirar conforme van pasando los días, vamos a ir enseñando esto. Pero le invito a que se nos pongamos de pie para leer 2 de Corintios capítulo 13. Y vamos a leer del 13, 11 al 14. Amén. Dice la palabra del Señor: por los demás, hermanos, regocijaos, sed perfectos, confortaos, sed de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Todos los santos os saludan. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Cuando yo veo aquí, hermano, Dios nos pide que seamos perfectos. Y levante la mano el que ya está perfecto. Pero no nos pide si puedes, ¿verdad? ¿Verdad que nos dice si puedes? Por lo demás, hermanos, regocijaos. Sé perfectos. Y perfecto, decimos siempre, solo Dios. Santo, solo Dios. Pero dice, sé santos como yo soy santo. Entonces sería, sed perfectos como yo soy perfecto. Confortaos. Sed de un mismo sentir, vivir en paz. Y el Dios de amor y paz será con vosotros. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Y cuando empezamos a ver eso, suena muy hermoso, pero pareciera que le hablara a una iglesia que no es esta iglesia, hermano. Pareciera que le hablara a un pueblo que no es este pueblo. Pareciera que le hablara a humanos de otro planeta, hermano. Porque todos los humanos en la tierra, hermano, no somos perfectos, ¿verdad? Somos imperfectos y estamos siendo perfeccionados. Y a mí me sorprende que aparece en este versículo la gracia del Señor Jesucristo, es decir, el Hijo, el amor del Padre, es decir, Dios, y la comunión del Espíritu Santo. Y cuando veo esto, hermano, muchas veces nos dirigimos, al menos en mi caso, al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo también, pero como que no sabemos la obra de Él. Como que no entendemos cuál es el propósito, ¿verdad? Y yo quería hablar desde la obra del Padre, desde la obra del Hijo y la obra del Espíritu Santo. Pero yéndome a 1 de Pedro capítulo 2, vuelve a hablar de los tres manifestaciones de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, ahí vemos la obra santificadora, para obedecer a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por el conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo. Entonces, es decir, el Espíritu Santo nos está haciendo santos o santificándonos. ¿Para qué, hermano? Para obedecer a Cristo. Y Cristo fue el que dijo: cuando te den en una mejilla, regrésasela, ¿da? ¿No, da? Pon la otra. Si te quitan un manto, dale también la capa. Si te hacen caminar una milla, camínales 2. Soportaos los unos a los otros, llevar la carga a los unos de los otros.
Pero para obedecer a eso, hermano, se dice fácil, pero decir y hacer son dos cosas distintas. Aún a veces, hermano, en la misma casa, es decir, en la casa familiar, en la casa de usted, a veces hay problemas entre nosotros. A veces hay problemas en la iglesia, qué decir del trabajo, qué decir en la calle. Es decir, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, está trabajando en nosotros. No somos perfectos aún, pero estamos siendo perfeccionados. Esa es la razón que estamos buscando la presencia del Señor. Esa es la razón que usted viene también a la iglesia, para ir cambiando, siendo transformados por medio de la obra del Espíritu. Dice la palabra, renovar el espíritu de vuestra mente. Nuestra mente, hermano, es un gran problema, porque el enemigo avienta dardos todos los días y todo el día. A ver, y si usted mira las redes y si mira ahí también, hermano, a veces por bocas de la familia, a veces por boca de los mismos hermanos, la mente está siendo atacada. ¿Y qué nos pide el Señor? Que renovemos el espíritu de nuestra mente, que ya pensemos distinto. Ya no sigamos pensando para nosotros mismos, porque ya no somos individuales, sino somos un solo cuerpo. Por eso aquí la palabra que leí en 2 Corintios dice, ser de un mismo sentir, vivir en paz, y el Dios de amor y de paz será con vosotros. Pero si lo que menos hay, hermano, a veces es amor y a veces es paz. ¿Por qué? Porque no estamos permitiéndole al Espíritu Santo que obre en nosotros. Amén. Para obedecer al Señor Jesucristo, no falta solo quererlo hacer, sino debemos hacerlo. Porque usted conoce la palabra, usted sabe lo que la palabra dice, pero de conocer y hacer, hermano, perdone por el ejemplo, pero es verdad. No usted va. El diablo conoce Biblia también, pero no la obedece. Dice en la palabra del Señor que el diablo, como dice, que el enemigo tiembla, pero no le obedece. Y nosotros a veces ni siquiera temblamos, hermano, porque yo pienso que es porque nos falta creer verdaderamente en Dios, o nos falta conocer el Dios que tenemos. Pero anoche estaba yo viendo un programa de siervos, que son maestros, de pastores, ¿verdad? Gente muy reconocida, hermano. Y había una mesa redonda, por decirlo así, entre varios. Y entre ellos estaba un Miguel Sejolen, algo así. Miguel Núñez, había otro que está en México, se llama, ese es evangelista, Armando Aducil, algo así se llama. Son gente que tienen años, hermano, 40 años en el evangelio, y gente que es internacional, tienen seminarios, institutos teológicos, y se ponían a defender su posición, la posición de él. Hoy también el hermano Gigi Ávila, ¿verdad? Pero el Gigi Ávila lo pusimos de un lado, ¿no? Es decir, él no está vivo ni estaba con ellos. Y había una gran diferencia entre lo que el siervo Gigi Ávila decía y las cosas que ellos decían. Gigi Ávila decía que aquel que no tiene el espíritu y que no habla lenguas está en la carne. Así de plano. Que todo hijo de Dios tiene que hablar lenguas, que todo hijo de Dios tiene que ser lleno del espíritu, que si un hijo de Dios no está lleno del espíritu, entonces está lleno de la carne. Y así, literal. Entonces ellos debatían que si un cristiano no habla lenguas, ¿es cristiano? Sí, amén. Que si un cristiano no tiene el Espíritu Santo, ¿es cristiano? ¿Verdad? Ya están dividiendo, ¿ah? Que si un cristiano no tiene el Espíritu Santo, ¿será salvo? Y entonces ellos empezaban a debatir porque ninguno de ellos hablaba lenguas. ¿Ya? Tendrán mucho conocimiento, vendrán mucha palabra, pero no dicen que no creen, pero no creen que, algunos no creen que es para ese tiempo, algunos no creen que son para hoy, algunos no creen, y empiezan a debatir entre ellos. Dije, no. Entonces empiezan a llamarnos, no a nosotros, porque hay un grupo aparte, que dice, yo conozco parte de su grupo, que si no tienes lenguas, no eres hijo de Dios. ¿Sí? Que si no tienes lenguas, nomás estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Ese es otro nivel, ¿verdad? Y no es así tampoco.
Entonces ellos estaban diciendo que estaban exagerando una verdad y cosas así, empezaron a debatir que si era una herejía, que si no. Al fin y al cabo ellos defendían sus posiciones desde el punto de vista de que ellos no hablaban lenguas. Entonces ellos se escudaban en un razonamiento. Y yo les puedo decir, mis amados hermanos, que las lenguas son reales. Que las lenguas no están en la escritura, que realmente existen y no fueron hechas para espíritus, ni para potestades, ni para los ángeles, fueron hechos para nosotros, los hijos de Dios, y que son un regalo para todo aquel que quiere y todo aquel que cree. Ahora, respondiendo a la pregunta, cuando habría que conocer la obra del Espíritu Santo para entender un poquito y quitar esas dudas que ellos tienen, ¿verdad? Pero no, ellos no están aquí para que yo les enseñe, ¿verdad? Ni creo que acepten mi enseñanza, pero en fin, pero espero que usted sí. Amén, amén. Amén. Cuando nosotros estábamos en el mundo, el Espíritu Santo ya estaba en la tierra, ¿cierto? Desde que el Señor fue elevado a los cielos, dijo: iré y rogaré a mi Padre y Él enviará al Espíritu. Amén. Y recibiréis poder cuando... Y a los 7 días, algunos dicen que son 10, pero no vamos a discutir, eran 7 días, ¿verdad? Pero bueno, le voy a decir por qué son 7 días. El Señor murió y estuvo enterrado 3 días y 3 noches. Después resucitó y se apareció por 40 días. ¿Cuántos días van? 43. Y a los días 50, que era la fiesta del Pentecostés, que es 50 años, 50º, descendió el Espíritu Santo. Entonces fueron 7 días después de que descendió el Señor. Pero vamos a dejarlo así, no vamos a decir, si usted cree que son 10, está bien, son 10, no hay problema. El Espíritu Santo descendió del cielo, ¿verdad? Entonces, cuando ya nosotros vamos a este tiempo, el Espíritu Santo ya está obrando, ya estaba obrando, aún antes de que nosotros naciéramos en este planeta. El Espíritu Santo ya había sido dado aquí a la tierra para que todo aquel que creyera en el Señor Jesús recibiera el sello del Espíritu Santo. Amén. Cuando estábamos en el mundo, usted y yo, hermano, enredados en vicios y pecados, el Espíritu Santo nos redarguyó. De alguna manera tocó nuestro corazón, nos convenció de pecado. Dice aquí en la palabra del Señor, déjame ver si lo... Juan 16:8, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es decir, usted y yo, hermano, de alguna manera el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento, tocó nuestro corazón, entendimos que Dios es real y que necesitamos de Dios, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿quién fue el que nos habló? ¿Jesús o el Espíritu? Entonces el Espíritu ya empezó la obra santificadora y nos convenció. Llegó un momento, no sé cuál fue su caso, que nos arrepentimos de nuestras obras de maldad, que entregamos nuestra vida al Señor y le dijimos: perdónanos. Nos arrepentimos, nos convertimos y aceptamos al Señor, todo por medio del Espíritu Santo. En el momento que nosotros confesamos al Señor, como dice Romanos: Señor, yo me arrepiento, yo te acepto como mi Señor y Salvador, perdóname. Él nos escribió nuestro nombre en el libro de la vida y mandó a su Santo Espíritu dentro de nosotros. Entonces, es decir, ya tiene usted Espíritu Santo con Espíritu Santo en, pero no tenemos el Espíritu Santo todavía llenos, saturados. Porque usted, cuando conoció al Señor Jesús, usted recibió el Espíritu Santo. Lo dice, creo que es Efesios 1:13. Déjeme ver. Sí, Efesios 1:13. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, ¿usted creyó? Amén. ¿Alguien le contó el mensaje de salvación? Amén. El mensaje de la verdad, y usted creyó. Amén. Fuiste sellados en Él, es decir, en Jesús, con el Espíritu Santo de la promesa. Lo dice Efesios 1:13. Una vez más se lo vuelvo a leer para mi hermanita que no lee, no puede leer por sus ojitos, ¿verdad? En Él, es decir, en Jesús, también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuiste sellados en Él, con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención
de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Efesios 4:30 lo vuelvo a recalcar, dice: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la salvación, para el día de la redención. Es decir, cuando usted se arrepintió, usted recibió el Espíritu Santo. Usted ya tiene el Espíritu Santo. No se puede ser cristiano sin la obra del Espíritu Santo, y no se puede ser cristiano sin recibir al Señor y sin recibir al Espíritu Santo. ¿Hasta ahí estamos bien? Amén. Es decir, todo hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios tiene a Cristo también con él. Todo hijo de Dios ha recibido la sangre del Cordero y ha recibido al Espíritu Santo. Usted lo tiene. Si usted ya creyó, usted lo tiene. Es más, antes de bautizarse, usted ya tenía el Espíritu Santo. En el momento que se arrepintió, el Espíritu entró. Pero en el momento que usted selló el trato con el Señor, recibe la primera administración al Espíritu, hermano, y ese sella el pacto con el Señor. Amén. Entonces la pregunta sería: ¿y por qué seguimos pecando? Porque sería bonito que saliera, como dice la Santa Escritura: las cosas viejas pasaron y hoy somos hechos nuevos, hermano. Y resulta que esta nueva criatura sigue siendo igual de mentirosa que la vieja criatura, igual de amargada, igual de enojona, igual de... Porque el espíritu, recuerden que nuestro ser se compone de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. El cuerpo es el que se mojó, pero el que recibió vida es el espíritu. Dice 1 Corintios 6:17, que el que se une con el Señor, un espíritu es con él. Entonces nuestro espíritu se hace uno con el Espíritu Santo, pero nuestra alma, mi amado hermano, nuestra alma sigue siendo alma. Déjame se lo pongo de otra manera. Dice 1 Corintios 6:20, me parece que dice, ay Dios, si alguien lo tiene, 1 Corintios 6:20. Dice: santificad al Señor en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Pero no menciona el alma, porque el alma aún no es de Dios. Habéis sido comprados por precio ¿De sangre? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Y dónde quedó el alma? Glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro... ¿Y el alma, hermano? Es que el alma sigue siendo chapucera y engañosa, y nos hace trampas, hermano, todos los días. Y regaño a la suya, yo regaño a la mía, ¿verdad? Porque la que está en peligro es ella. La que es rebelde es el alma. La chismosa, hermano, la amargada es el alma. La que le gusta el chonguengue es al alma. El espíritu ya está con Dios. El cuerpo, al final de cuentas, hermano, es un vehículo. Amén. Pero el alma es rebelde. La mía es rebelde, no sé la suya. Yo supongo que tantito, ¿verdad? Pero la mía, viera qué trabajo me da. Amén. Y cuando hay problemas entre nosotros, son problemas de almas. Porque el alma quiere hacer su voluntad, pero el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, cuando usted hace la voluntad de Dios, usted la está haciendo porque está siendo guiado por el Espíritu Santo. Cuando usted no hace la voluntad de Dios, mi hermano, usted está haciendo la voluntad del otro, pero está siendo guiado por su alma. Santo, ¿verdad? Bueno, prosigamos. Entonces, ahora el Señor, dice en Santiago 1:21, desechar toda inmundicia y resto de malicia, y aceptad con mansedumbre la palabra implantada, la cual es poderosa para salvar vuestras almas. Ahí no menciona cuerpo ni tampoco menciona espíritu, porque ahora la que va a salvar las almas va a ser el Espíritu Santo por medio de la palabra. Pero ¿cómo vamos a salvar el alma? O sea, a santificarla, para ponerlo de otra manera, desechando toda inmundicia en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de escuchar. Le digo, yo lo vuelvo a repetir esto. Cuando dicen Efesios 4:30, no entristezcáis al Espíritu Santo, si usted le busca un versículo arriba, creo que es el 4:29 o 4:28, dice: quitad de vuestro ser toda maledicencia, todo enojo, toda ira. Eso es lo que entristece al Espíritu Santo. Entonces, bueno, desechar toda inmundicia y todo resto de malicia. Hermano, a mí me duele, sobre todo por mí. Quiere decir que en mí aún hay inmundicia.
quiere decir que en mí aún hay malicia. Supongo yo que en usted tantita. Supongo yo, sospecho. ¿Verdad? Pero si la palabra lo dice, es verdad. ¿Sí? Si lo dice la palabra, todavía pienso mal. Todavía hay cosas que no agradan a Dios dentro de mi corazón. Pero dice ahí que va a salvar por medio de la palabra, pero yo tengo que desechar. Es decir, yo tengo que sacar de mí lo que no le agrada a Dios y recibir con mansedumbre la palabra implantada. Es decir, aceptar mansamente lo que Dios nos quiere decir. Amén. Si está en la Biblia, hermano, cómaselo. Comámonoslo pues. Sí, amén. ¿Sí me estoy explicando? Amén. No estemos colando el mosquito y nos comamos el camello, hermano. Entonces, si está en la palabra, aceptémoslo. Entonces, si ya es usted hijo de Dios, ya tiene el Espíritu ya tiene el Espíritu dentro, o sea, pero falta la llenura del Espíritu Santo. Y ahí le va. Dice en Hechos 1:8, me parece que es 1:7, 1:8, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahí esa viene la llenura. Y en la llenura del Espíritu Santo, hermano, uno recibe los dones, los regalos, no los frutos. Esos son otros. Los frutos usted los tiene que trabajar. Pero los dones, son regalos, son carisma. Es decir, usted no le cuesta, pero nada. Eso es un regalo de parte de Dios para sus hijos. Amén. Cuando usted, hermano, busca la presencia del Señor, usted anhela los dones ardientemente y usted le pide al Señor que le dé esos dones para usted, entonces el Espíritu hace la obra y le da esos dones y usted recibe la llenura, hermano, y empieza Hay gente que en frío no le sale la lengua. ¿Por qué? No lo sé. Tal vez lo razona mucho. Hay gente que tiene años en Cristo y no habla lengua. Pero hay gente que puede hablar las lenguas así en cualquier momento. Y hay gente que necesita meterse, hermano. Necesita subir al monte alto. ¿A qué se deba eso? Sí, yo no sé. Pero ¿qué pasa entonces con aquel hijo de Dios que ya recibió el poder del Espíritu? Aquel hijo de Dios que ya recibió de los dones, porque hay 9 dones, hay más de 9, pero los que marca en Corintios 12 son 9. ¿Sí? Son 3 del habla, 3 de conocimiento y 3 de poder. Pero ya lo recibió, entonces ya no tiene solo el Espíritu fuera, sino tiene el Espíritu dentro y tiene el Espíritu sobre. Entonces es como un vaso de agua completamente rebosante del Espíritu Santo. Amén. Si usted, siervos o siervas que habla lenguas, cuando usted está en la presencia del Señor y está usted derramando su alma, siendo lleno del Espíritu de Dios, usted puede pecar ahí. Usted puede decirle al pastor, hágase para allá. ¿A que no? Porque está llena. Porque está lleno. Pero entonces, si ya hemos recibido, estoy hablando para los que ya tenemos los dones del Espíritu. Ay, los dones yo quisiera los 9, hermano. Porque si dice uno, ¿y cuántos quiere? Yo los quiero todos. ¿Qué es? No dice que está prohibido. Yo ya busqué, no dice que está prohibido. Y si no está prohibido, está permitido. Amén. Yo los quiero todos. Si usted nomás quiere uno, amén, gloria a Dios. Pero ahí dice, desear ardientemente los dones. Cuando dice los dones, no dice desear ardientemente 3 dones. Alguna vez pregunté, ¿y de cuántos dones me tocan? Pues tú pedí, yo sigo pidiendo los 9, hermano. Y si tiene más, que me dé más. Aleluya. Amén. A mí yo soy dragoncito, hermano. Y si es más, ¿verdad? Bueno, entonces pedimos los dones. Entonces, ¿por qué seguimos pecando? Pero si ya estamos llenos del Espíritu, es decir, estamos rebosantes. ¿Usted ha visto cuando sirven un vaso de soda, por ejemplo, que se le sube la espuma? Se vacía por todo lado. Ya no le cabe nada. Y para mí era un misterio, ¿verdad? Porque tengo que a veces mostrar mis pies de barro, ¿verdad? Cuando estaba todavía trabajando secularmente, yo venía. Y aunque me tachan a veces que soy enojón, soy más paciente que en el mundo, hermano. En mi trabajo. Porque mi trabajo era así. ¿Sí? Entonces decían, y le decían, Señor, ¿por qué en la iglesia soy paciente? Aunque usted no lo crea. ¿Por qué en la iglesia somos pacientes? Y ya no.
Entonces, de tantas veces que le pregunté, alguna vez me contestó. Me dijo, porque cuando vas a la iglesia, te lleno de mí. Gloria a Dios. Entonces me vino todo así. Entonces, lleno del Espíritu Santo, hermano. Que mi copa está rebosando, dice el salmista. Amén. ¿Y usted ha sentido esa presencia? Se llena, hermano. Mire, si lo agarran bien lleno del Espíritu, lo cachetea y hasta lo bendice. Qué bonita tu manita. Dame otra, por favor. Y esa mano te la bendiga, mi Señor. Porque está lleno. Pero ya que salga de la iglesia, ya pasaron, bueno, que salga ahí en el salón de Coloniema, que le den una cachada a ver cómo ya no es igual. ¿Sabe por qué? Me lo dijo el Señor de esa manera. Cuando sales de la iglesia, te vas vaciando. Te vas llenando otra vez del mundo, otra vez de ti mismo, de tus propias áreas, convicciones, concupiscencias, de tus propios deseos, de tus propios planes, de tu propio razonamiento, de tus propias metas. Y te vacías. Y entonces vienes y otra vez te vuelvo a llenar. Te vuelves a ir y te vuelves a vaciar. Y vuelves a venir y te vuelves a llenar. Y te vuelves a ir y te vuelves. Y así nos les vamos llevando. Dije, Padre, ¿y cómo lo arreglamos? Porque yo entendí de esta manera esto, odres rotos. Teniendo comunión todos los días, orando todos los días, leyendo, teniendo de nuestros devocionales todos los santos días. Si usted busca, hermano, del Señor hoy, y ya no busca hasta la otra semana, ¡ay, santo Padre! Pues si la pura cascarita va a tener usted, hermano. De cristiano nomás la pura envoltura, lleno de usted. Pero si usted está buscando el Espíritu Santo, el Espíritu lo llena en la mañana. Si busca en la tarde, lo sigue llenando. Y así, a modo que no se vacíe. ¿Sí me estoy explicando? Pero hermano, buscamos ahí cuando nos da la gana. Y luego venimos a la iglesia y nomás estamos viendo. O sea, ni siquiera nos mojamos. ¿Cómo nos vamos a llenar? Para que se dé cuenta qué tan dura es la carne de Mario. Y la suya también. Entonces, cuando venimos a la iglesia y nos convertimos en observadores en lugar de participantes, hermano, estamos perdiendo la oportunidad de llenarnos del Espíritu. El que está lleno del Espíritu, hermano, hace morir las obras de la carne por medio del Espíritu. El que está lleno del Espíritu camina en el Espíritu, hermano. El que está lleno del Espíritu, mi amado hermano, da los frutos del Espíritu. Pero si usted sí analiza, no lo voy a investigar yo porque me voy a meter problemas, pero no tendrá frutos de la carne usted. Ahí en Gálatas 5:22, ahí están varios. 5:19 me parece. Y supongo y espero, por favor, porque usted no puede ser estéril, debe tener frutos también del Espíritu. Pero ahí Dios nos confronta de una manera tan fuerte, hermano, en la palabra, que dice que el árbol bueno no puede dar frutos malos. Y el árbol malo no puede dar frutos buenos. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos frutos de los dos? Porque yo puedo mirar que en mí hay frutos no dulces para Dios. ¿Y en usted? Yo quisiera decir, no, Señor, mira nomás qué arbolote. Come cualquiera de mis frutos, es para ti, mi rey. Oye, el Señor nos habló. Si yo soy del Señor, ¿dónde está mi honra? Venimos, hermano, a alabar a Dios, pero no hay gratitud en nuestro corazón. Venimos, perdone, peor que la del camarón, un rito, un hábito, fríos como pingüinos y nos vamos helados como sardinas, hermano. Perdimos la oportunidad de alabar a Dios. Perdimos la oportunidad. ¿Por qué el Señor nos habla? Eso fue una profecía de reprensión. El Señor así de reprende de bonito, hermano. Muy sutilmente. El Señor es un caballero, pero lo que nos dijo fue, perdónenme, Padre, fue feo. Si yo estoy aquí, pero ¿dónde están tus frutos? ¿Dónde está mi honra? Pues hay una palabra de, creo que es Malaquías 3:1, dice que el buey conoce su pesebre, y el amo su señor,
Pero si yo soy vuestro Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? Y nosotros venimos a la casa de Dios. ¿O escuchó usted bien? ¿A la casa de quién? De Dios. No es la casa mía, es la casa de mi papi, ¿verdad? Decía un hermano, de mi Padre Celestial. ¿Y a qué venimos? Alabarle. Alabarle, ¿por qué alabarle? Alabarle, decir, oh, qué grande eres, oh Señor, porque Él es grande. Amén. Santo. ¿Sí? Por ejemplo, yo, hermano, cuando estábamos cantando, dije, gracias Señor, que si usted me oyó orar, gracias que quitaste las enfermedades, porque padre, el que le dolía la pancita nomás era a mí, ni comía en la mañana, hermano. Y nomás para que se dé cuenta que tan fea estaba la cosa. Porque para que yo no coma, está complicado, ¿verdad? ¿Sí me estoy explicando? Pero hermano, Dios es bueno. Entonces uno viene agradecido. Agradecido, Padre mío. El solo despertar, hermano, es para darle gracias. El poder respirar, hermano, es para darle gracias al Señor. ¿Usted se da cuenta qué tan lindos dientes tiene? Ni los aprecia, pero deje que le duela a uno. ¿Ah? Deje que le duela a uno, hermano. Que le duela un hueso, un nervio. Santo. Pero como no nos duele nada, pues estamos bien contentos, ¿verdad? Pero nos olvidamos quién es el que ha cuidado de nosotros. Pues si venimos aquí a la casa del Señor, le venimos a dar gloria, le venimos a dar honra. Amén. El que está, hermano, en el Espíritu, llega y se postra, se mete. Por eso David decía, ¿cómo decía? A causa de él yo me haré más vil. Y yo no entendía. Fíjese que yo le pregunté a un siervo grande, ¿verdad? Bueno, no tan grande, pero era medianito, pero de respeto. Salmista, hermano, músico, así, de los buenos. Y yo le dije, oye, ¿por qué David yo recién llegadito, ¿verdad? ¿Por qué David se tiene que hacer más vil? No entiendo. Y yo no sabía que lo agarré entre la espada y la pared. Tienes que preguntar al pastor porque es una revelación muy grande y muy profunda. Ok. Ya me dejó así, ¿va? Y para hablar del pastor, pues estaba difícil. Ya con el tiempo entendí que vil no es ser malo, porque para mí, mentalidad mexicana, ser vil es ser malvado. En el caso de David es, a causa de ello me haré más bajo, aunque los demás me desprecian, aunque los demás me miren sin honra, no importa. A causa de él, yo me hago humilde, pues yo seré de lo peor del mundo, si el mundo sí me quiere ver. Pero es a causa de él. Porque David dijo, si tu padre siendo el rey, yo siendo don nadie, me hizo rey, ¿cómo quieres que no esté agradecido? A causa de él yo me haré más vil. Eso no me lo puedo decir el que la alababa, imagínense, ¿no? ¿Cómo estarían, va? Pero hermano, usted sí sabe. Entonces cuando venga, que si se le ocurre el maquillaje, que si se le corre el, ¿cómo se llama? Rímel o no sé, delineador, no sé. Yo no uso, no sé cómo se llama, hermano. No importa, usted métase a alabar y bendecir el santo y bello nombre de Dios. Amén. Ahora cuando vemos en la palabra, mi amado hermano, todos los hijos de Dios debemos de recibir el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, si lo quiere usted leer conmigo, Marcos 16:15, vamos a leer desde ahí. Aquí está. ¿Lo tiene usted? Dice la palabra del Señor. Id por todo el mundo. ¿Dónde lo tocó usted el Señor? En el mundo. Entonces pasó por México, Guatemala, Salvador, ¿ah? Donde usted es. Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Es usted criatura? Amén. Ahora de Dios, ¿verdad? El que crea y sea bautizado. Mi pregunta, ¿ya creyó? Amén. ¿Se ha bautizado usted? Amén. Entonces, como dice, mi Biblia está en rojito, hermano, las letras en rojo, que quiere decir que son palabras literales de mi Señor Jesús, y mi Señor Jesús no miente, Él es la verdad. Amén. Lo que Él dice, así es. Amén. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, es decir, se tiene que tener las dos cosas, creer y ser bautizado. ¿Qué será?
salvo. Salvo de la ira venidera, salvo de muchas cosas, de la muerte segunda, de muchas cosas, ¿verdad? Pero el que no crea, ¿qué será? Condenado. Entonces conviene creer, hermano. ¿Qué será para el que no cree fue bautizado? Santo, ¿verdad? Ahí no dice eso. Tenemos que creer y nos bautizamos porque creímos, ¿cierto? Pero el que no crea será condenado. Y dice la palabra del Señor, léalo usted conmigo, 16, 17. Estas señales acompañarán a los que no han creído. A los que han creído, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cuál es el requisito? Dice que no dice aquí que vayan de rodillas, ¿verdad? Que hagan una manda de todos los domingos, estar en ayunas. No, dice creer. Que den todo su dinero. No. ¿Verdad que no? No. Solamente pide un requisito, ¿qué es? Creer. Creer. Estas señales acompañarán a los que han creído en mi nombre, es decir, en el nombre de Jesús, echarán fuera demonios. Usted tiene poder y autoridad para echar fuera demonios. Amén. ¿Lo cree? Amén. Amén. ¿Por qué da miedo cuando apaga la luz? Bueno, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué dice más? Hablarán nuevas lenguas. ¿Será que el Señor mintió? No. ¿Será que nomás lo dijo para ellos, los que estaban escuchando? Tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y se pondrán bien. Es decir, Dios nos dio poder y autoridad. Si creemos en Él, si creemos en el nombre, si creemos, cosas mayores que ellos harán, dijo el Señor en su palabra, ¿cierto? Amén. Ahora la palabra del Señor, mi amado hermano, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder. ¿Qué es lo que va a recibir? En griego es dunamis, que es poder de Dios. Recibiréis poder. No dice otra cosa. Eso es lo que vamos a recibir. ¿Qué vamos a recibir? Poder de Dios. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Fíjese que en Juan 20:22 ya Jesús había resucitado y estaban los apóstoles con él y dice que les dijo, recibid mi espíritu. No, recibid el espíritu, ¿eh? Y les sopló, les dio las primicias. Decimos, no, ahí es donde el Espíritu Santo entró en ellos. Pero el Espíritu Santo vino sobre ellos hasta el Pentecostés. Usted sabe, en Hechos 2, ¿verdad? En Hechos 2:1 y ahí en adelante empieza, que estaban todos reunidos, 120 personas. Estaban orando en el lugar alto y entró un viento como ráfaga fuerte, hermano, y se posaron lenguas de fuego sobre sus cabezas y ellos comenzaron a hablar nuevas lenguas, en diferentes lenguas, ¿cierto? Amén. Que la gente que estaba ahí, hermano, creían que estaban borrachos. Santo. Santo. Entonces hay gente que dice, bueno, es que solamente fue para los 120. No, es mentira. Es mentira del diablo. Porque después de que recibieron, empezó a hablar Pedro. Y dice ahí, esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los últimos días derramaré de mi espíritu. ¿Sobre qué dijo? ¿Sobre alguna? Toda carne. A ver, ¿quién dice aquí? Califica, hermano. Tiene carnita. Todavía no somos totalmente espirituales. Entonces dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Pero yo lo primero que dije, en los últimos. Para Pedro, él estaba viviendo los últimos días. Pero ya han pasado 2000 años y hoy podemos ver que realmente hoy sí nos toca vivir los últimos días. Entonces es para este tiempo todavía. ¿Cierto? No es para los primeros días, no es para los días del medio, es para los últimos días. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, hermano. Entonces cuando vemos ahí en el Pentecostés, los que recibieron el bautismo del Espíritu Santo fueron judíos.
Y recuerda el orden. Recibiréis poder cuando descienda el Espíritu y me seréis testigos. Amén. En Jerusalén. ¿Cuál es el segundo? Samaria. Ok, entonces quiere decir que los primeros que iban a ser bautizados era Jerusalén. Sí, amén. Pero cuando usted empieza a leer, hermano, me parece que es Hechos 8, siguiente lugar donde se manifestó. Felipe, hermano, empezó la persecución, usted sabe, y Felipe se fue a Samaria. ¿Quiénes eran los samaritanos? Los samaritanos eran una mezcla de gentiles y judíos. ¿Se recuerda que lo vimos en Reyes? Cuando se llevaron presos al pueblo de Israel los asirios, mandaron de otras regiones a poblar Samaria y ahí recibieron enseñanza de parte de Dios. Pues ellos eran los samaritanos, una mezcla de judíos y gentiles que creían en el Señor, pero creían de diferente manera. Sí, amén. Amén. Entonces eran como, vamos a decirlo así, permíteme decirlo así, Santo Padre, espero no pecar de esta manera, como israelitas de segunda clase. O sea, no es lo mismo ser ciudadano estadounidense nacido aquí que haberse, ¿cómo se llama? Naturalizado, ¿ah? Entonces, si usted agarra y es prietito, barrigón y chimuelito, hermano, y va y dice, yo soy gabacho, así como no. ¿A que no? Pero si usted es rubio, ojo verde, hermano, dice, no, usted es americano, hermano. ¿Ah? Pero si usted dice, no, yo soy aquí estadounidense, no se nota mucho. ¿Ah? Pero en fin, los samaritanos eran así, algo así, como que eran, y había cierto desprecio de los israelitas a los samaritanos y de los samaritanos a los israelitas, usted lo sabe, amén. Pero cuando Felipe descendió a Samaria, empezó a hacer milagros, hermano, y ahí conoció un brujo, ¿se acuerda del brujo? Simón el mago. Y entonces, hermano, cuando los apóstoles se enteraron que los de Samaria habían recibido las palabras del evangelio del Señor, fueron a Samaria. Primero se descendió el Espíritu, hermano, vamos viendo el orden. Primero fue Hechos 2, después fue Hechos 8. Entonces en Jerusalén, en Judea, Samaria, amén. Y ahí en Samaria, hermano, recibió el Espíritu. Llegaron los apóstoles, dice, y empezaron a orar por ellos y les pusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo y empezaron a hablar. Si quieren lo leemos porque se me queda viendo como, ¿a poco sí, pastor? Sí, fíjese que sí. Como dije así aquel, fíjese. Estamos en Hechos 8. 8:5. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba de Cristo. Nos brincamos al 14 por cuestión de tiempo. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron ¿a quiénes? Pedro y a Juan. Amén. Quienes descendieron, oraron por ellos para que recibieran ¿qué, hermano? Santo. Pues no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les imponían manos y recibían ¿qué, hermano? El Espíritu Santo. Amén. Cuando Simón vio que el Espíritu se les daba por imposición de manos, ahí es donde torció la puerca al rabo, hermano. ¿Ah? Porque Simón creyó que podía comprar con dinero lo que Dios da gratis, hermano. ¿Será que si Simón hubiera, creído, el Señor se olvidó? Claro. Pero a veces él no echó fuera su inmundicia ni su malicia. Y estaba encadenado, pero en fin. Entonces, es decir, el Señor bautizó judíos, luego samaritanos, y luego vemos en Hechos 10, fíjense cómo va el orden, 2, 8 y 10, que había un hombre piadoso, un centurión llamado Cornelio, que daba muchas ofrendas, que hacía templos, sinagogas, y hacía muchas obras para los hijos de Israel. Y estando orando, oraba a Dios. Y era romano, hermano. Centurión mandaba 100 soldados. Pero dice que era un hombre piadoso. Es decir, que era alguien que creía en Dios, pero no era ni judío ni samaritano. Era un romano. Y cuando él estaba orando a Dios, le bajó un ángel y le dijo, manda a traer a Pedro de Jope. Y está en la casa de Simón el curtidor. Miren nomás que Todos los detalles. Padre Santo, yo quiero eso, hermano.
Aleluya. Que le diga a uno, señor, vas a ir, mira, en la calle Lion, en el apartamento 510, ahí va a salir una señora, va a salir enojada, así que ten cuidado. Toca, y le di unos señales, hermano. Ahí lo mandaron a traer a Pedro, y Pedro fue. Pedro no quería, ¿se acuerdan? Porque los gentiles y los judíos no se llevaban. Si contra no se llevaban con los samaritanos, hermano. Usted no sea como los judíos, llévese con todos, pero no con los del mundo. Amén. Y usted sabe que Pedro fue. Y cuando estaba Pedro, todavía ni acababa de terminar el mensaje, hermano. Dice aquí en la palabra de Dios, déjeme buscarlo. Sí, en Hechos 10 del 44 al 47. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Yo quiero hacer hincapié en eso aparte. El Espíritu Santo descendió sobre algunos. Sobre todos. Todos. ¿Y sabe cuántos había, hermano? Dice ahí que la palabra de Dios, que Cornelio mandó a llamar a sus amigos, a sus familiares, a sus vecinos. Es decir, Cornelio hasta evangelista era, hermano. Hizo un discipulado en su casa. Vénganse que viene uno y siervo de Dios. Amén. Entonces cuando llegó el Espíritu Santo, hermano, descendió sobre de todos. Pero había un requisito. ¿Cuáles? Los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, es decir, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados. Es decir, Pedrito no iba solo, hermano, porque el don, es decir, el regalo del Espíritu Santo había sido derramado sobre los gentiles, y los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos? Imagínense nomás, que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Entonces, hermanos, fíjense nomás cómo va. El Señor bautizó judíos, bautizó samaritanos, luego gentiles piadosos. Pero después vemos en Hechos 19 un hombre llamado Pablo, que llegó, que antes ya había pasado por ahí, pero después pasó a Apolos, hermano, y Apolos bautizó a muchos. Y cuando llega Pablo le dice: ¿y recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Cómo le dice? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando qué? ¿Es necesario? Creer. Ni siquiera sabíamos que había Espíritu Santo. Pues ¿en qué nombre fuiste bautizados? En el nombre de Jesús. Ese es solamente para... No, ¿en el nombre qué? De... No, dice... Ay, Padre, espérame. Estamos ¿qué? En Hechos 19, dijimos, ¿no? En el bautismo de Juan. Pablo dijo: Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, es decir, Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Nomás vean la maravilla que está haciendo ahí el Señor. Hablaban lenguas, ¿y qué más? Profetizaban. Santo Padre Celestial. Y había 12. Es decir, que el Señor no se asombra porque, no, aquí hay muy poquitos, ahí no voy, ¿para qué? Sí, dice que cuando estén reunidos 2 o 3 en su nombre, ahí están. Amén. 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 Mi pregunta es: ¿qué te impide recibir el Espíritu Santo? O sea, es decir, la llenura. ¿Qué te impide recibir los dones del Espíritu Santo? ¿Es que no son para ti? ¿O te has llenado de palabra o de razonamiento, como mis amados hermanos conocen muchos hombres de respeto? Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza de Dios. ¿Cómo vamos a ser santificados si no le creemos al Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a ser santificados si no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a hacer morir las obras de la carne si no somos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a andar en el Espíritu
si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Yo sé que eso es para todos, hermanos, para todos, y me incluyo yo. Hay momentos que estamos en la carne. Algunos mucho más tiempo que otros, eso sí, ya solo Dios lo sabe. Le voy a contar de alguien, pero no le voy a contar a nadie. ¿Me lo promete? ¿Seguro? ¿De quién sale? Había un hombre que tenía un grado muy alto, que a veces andaba en la carne, pero tenía un grado muy alto. Predicaba de una manera preciosa, hermano. Tenía una unción de parte de Dios, maravillosa. Y decía: miserable de mí, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer. Pero fue progresando. Y al final de su carrera dijo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, ya solo me espera la corona inmarcesible de gloria. Ya no era el mismo. ¿En qué momento estamos nosotros? Si no somos llenos del Espíritu Santo, si no le pedimos al Señor del poder de su Espíritu Santo, si no le creemos, ¿cómo? Si no tenemos comunión, si no le consultamos al Señor. A veces hacemos una oración tipo Maruchan, le digo yo. Que la Maruchan 3 minutos y ya está lista, ¿va? Ya la quiere y todavía la espera de él. Pero a veces: Padre mío, muchas gracias, Señor, por todo lo que hiciste, ahí nos vemos, bye. No, hermano, ni siquiera se limpió. Tenemos que buscar al Espíritu Santo. Si usted tiene problemas en su carne, es decir, en sus tratos con su familia, en su vida diaria, en su trabajo, en su casa, no tiene paz en su mente, en su corazón, no es feliz ni vive en paz, falta llenura del Espíritu Santo. No podemos ser hijos de Dios si no estamos llenos del Espíritu Santo. Podemos ser hijos de Dios nominales, es decir, no se quiero ser tan duro. Ya recibimos la sangre, ya tenemos el Espíritu dentro, pero no nos hemos sometido bajo el gobierno del Espíritu Santo. ¿Cómo nos vamos a someter al gobierno de Dios si no obedecemos ni al Espíritu? El hermano G. Ávila estaba leyendo un libro, ya lo leí, que se llamaba Las obras de Jesús en mi vida, mis experiencias con Jesús, algo así ya. Y que me dejó pensando, hermano, porque dice que Dios le reveló que cuando él maneja más arriba del límite del freeway, él ya va en desobediencia. Dije: ay, Padre, yo agarro el freeway a 75, cuando dice 65, dice: allá vas con tus propias fuerzas, allá vas en rebeldía a las leyes que Dios instituyó. Si ahí dice 65, 65 son. Dije: Padre, ya me metió la espada este varón, ya ni está aquí, ya me la metió. Porque ahora cada vez que vemos el freeway, nos acordamos que si atravesamos ese límite, ya vamos en desobediencia. ¿Será qué difícil y qué fácil es obedecer a Dios? Yo le invito a que nos pongamos de pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude. Padre mío, bendito Dios, si usted no tiene los dones del Espíritu Santo, yo le invito a que pase a la frente y que le empecemos a creer al Señor y vamos a clamarle. Pero los dones no los da el hombre, aunque era por imposición de manos en ese tiempo con Pablo. Los dones los da Dios, si tú lo crees. Pero aún si ya los tienes, hermano, necesitamos ser llenos del Espíritu Dios. Me recuerda el Señor que cuando Él fue llevado al desierto a ser tentado por el diablo, no fue llevado por el diablo, fue llevado por el Espíritu. Pero dice que después de ser lleno del Espíritu Santo, y nosotros nos estamos enfrentando diariamente en batalla contra el diablo sin ser llenos, hermano. Así que yo te invito que si tú hablas lenguas, empieces a fluir en lenguas. Bendiquitarababa soy, carababa que, carabasaya. Hermana Mari, hermana Lupita, si me ayuda usted también.
Damita, sierva de Dios, mis hermanas van a orar por ti. Y mis hermanos, yo voy a orar por ustedes. Si usted quiere recibir y usted cree que el Espíritu le puede dar los dones, hoy mismo, hermano, hoy, solo tienes que creer. Pasa al frente. Hermano, yo te invito a que pases. Pasa, hermana. Yo creo que todos necesitamos la llenura del Espíritu Santo. No hay uno de nosotros que no necesite ser lleno del Espíritu Santo. Tenemos batallas en nuestra familia, hermano, en nuestra vida. Estamos con problemas en nuestras casas, hermano, en nuestros matrimonios, con nuestros hijos, porque estamos, hermano,